Para ser sincero, estaba como en un túnel un poco cerrado y decía, no, pero yo quiero seguir desarrollándome en la carrera, lo que es la carrera es lo más importante para mí. Y en algún momento vi, digamos, voy a perder mi tiempo un poco estudiando otro idioma. ¿Para qué? Decía, ¿no? Pero ahora realmente me doy cuenta que estaba muy equivocado y realmente, o sea, es excelente simplemente esa experiencia ya de salir a otro país. Tú sabes que al inicio de la carrera uno siempre, como jóvenes, siempre queremos expandir nuestros horizontes, ¿no? Y siempre vemos el extranjero como un paso hacia nuestro futuro, ¿no? Ya sea para estudiar, para trabajar. En tu caso, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó para ya decidir en Ujú. salir de Perú? Bueno, ante todo, Erika, muchas gracias primero por la invitación. De verdad que es un momento muy bonito porque la idea justamente que me has comentado de este podcast es incentivar un poco a otras personas, a otros compañeros, estudiantes o egresados que tal vez se estén poniendo ahorita a pensar, debería de salir al extranjero. Me parece que es un bonito tema realmente. Creo que todas las personas se ponen a pensar en algún momento al respecto y aprovechando tu pregunta, a mí particularmente era un tema de aspiración profesional, ¿no? Un tema de seguir desarrollándome profesionalmente. Tuve la oportunidad de en Lima trabajar en un par de obras importantes, en ese entonces con Grani Montero. Estuve en la Estación Central de Lima, por ejemplo, estuve en el Centro Cívico, estuve también en el Túnel Santa Rosa. Todos eran proyectos de alguna forma de un par de años de duración y tuve justamente la oportunidad de trabajar en obras de infraestructuras de importancia en nuestra ciudad, ¿no? Hasta el día de hoy son obras conocidas y que han permitido el desarrollo de Lima. Y en ese entonces, al igual seguro que muchos compañeros o profesionales actualmente, quería seguir desarrollándome profesionalmente, ¿no? Si bien es cierto, en Lima o en Perú se construye mucho y realmente la calidad de construcción es muy buena, quería de todas maneras ver cómo es la experiencia en otros lugares, ¿no? Y es así como empecé con esta iniciativa y actualmente estoy en Alemania y me encuentro acá trabajando. Y, claro, es simplemente esa ambición, digamos, por querer conocer más, por querer un poco abrirse, expandirse en el ámbito profesional, ¿no? Genial. Y entonces, ¿tú llegaste allá ya con una oferta de trabajo o No, no. fue más o menos en el camino? Yo te diría, eh, ahora que me pongo a pensar un poco hacia atrás, podría decir que fue un tema que no lo pensé muy bien. Creo que en ese momento tenía muchas ganas, era mi ímpetu o era mi motivación de seguir desarrollándome, digamos, tan fuerte que voy a decir así, gracias a Dios, en ese momento no hice, digamos, un análisis de riesgos de una forma consensuada, que ahorita lo podría decir, ¿no? En ese momento yo todavía no sabía hablar alemán, así que vine a Alemania, recién aprendí alemán, aquí tuve la oportunidad de hacer mi maestría y después recién de hacer la maestría es que empecé a buscar trabajo y mejor dicho empecé a trabajar. O sea, siempre fueron paso por paso, digamos, ¿no? Yo creo, claro, si uno tiene ya la oportunidad de encontrar una oferta de trabajo, digamos, desde Perú, digamos, venirse de lo más seguro posible, es algo ideal, ¿no? Pero en general yo digo a cualquier profesional, yo creo que mi forma de pensar ha cambiado muchísimo desde que yo estuve en Perú y actualmente. Yo creo que nosotros cuando estamos en Perú, bueno, al menos a mí, yo como te digo, quería desarrollarme profesionalmente y ese ímpetu me empujó simplemente a salir a otro lugar. Y en ese entonces yo decía, pero voy a perder, o sea, algo que me desanimaba era perder tiempo estudiando otro idioma, ¿ya? Para ser sincero, estaba como en un túnel un poco cerrado, decía, no, pero yo quiero seguir desarrollándome en la carrera, lo que es la carrera es lo más importante para mí y en algún momento vi, digamos, voy a perder mi tiempo un poco estudiando otro idioma. ¿Para qué? Decía, ¿no? Pero ahora realmente me doy cuenta que estaba muy equivocado y realmente, o sea, es excelente simplemente esa experiencia ya de salir a otro país, ¿verdad? Y de aprender otro idioma, de conocer otra forma de pensar, de conocer otras culturas, de involucrarse con otro ámbito cultural. Esa experiencia ya de por sí ya es muy, muy rica, ¿no? Entonces yo creo, en ese momento yo recuerdo que un poco era un poco, aprendo alemán, pero con la finalidad de hacer mi maestría. Y digamos, el alemán era solamente como un puente, digamos, ¿no?
y creo que cuando uno se pone mucha presión, tengo que decir, por ejemplo, si hoy día alguien está pensando y decir, ah, me gustaría ir a trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos, y uno se pone un poco esa presión, esa es mi meta, yo creo que realmente es mucha presión y tal vez puede conllevar a un fracaso. Yo creo que lo más importante es que uno vaya concentrándose paso a paso y decir, me gustaría tener experiencia, por ejemplo, en extranjero, tal vez tengo que reforzar, por ejemplo, mi inglés u otro idioma. Entonces, disfrutar un poco el camino, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Al final, el objetivo no es el final del viaje, sino el viaje. Es justamente lo que uno va haciendo en el transcurso de la vida. Y yo creo que esa experiencia ya de aprender otro idioma, estar en otro lugar, digamos, sin ir tan lejos, ¿no? Ir simplemente a España, a Madrid, a pesar de que es nuestro idioma, sin embargo, la forma de pensar, la idiosincrasia es otra. Y uno se va encontrando con otras formas de pensar que al final, una de las cosas que ya estoy aprendiendo o que creo que ya he aprendido en este transcurso del tiempo es que no hay algo correcto o falso. Mejor dicho, para muchas cosas, am, tal vez como en la uni, digamos, tal vez te dan un problema y digamos, había una forma de resolver el problema y al final tenías que decir, el momento en ese punto es tanto y para eso necesito acero de tanto y una cuantía de tanto, ¿no? Yo creo que en la vida esa es una opción, pero también paralelamente hay dos o tres opciones y a otra persona haciéndolo con un desarrollo, digamos, analizando estáticamente ese mismo punto, te va a decir, mira, tú puedes poner tal vez menos acero, pero puedes hacer al costado, por ejemplo, otra pared, digamos, y esa pared va a asumir la parte de la carga. Entonces, siempre hay más opciones, y eso es lo que creo que es lo más importante. Si alguien está pensando tener la experiencia de hacer algo afuera, que vaya paso a paso. Y primero decir, tal vez empiezo a estudiar el idioma ya, después tal vez estudiar algo, o por qué no, tal vez hacer una práctica, ¿ya? Eso era un tema que a mí también al principio me preocupó, porque como te repito, en Perú tuve la oportunidad de estar en buenas obras, empecé a hacer carrera también en Lima, y claro, al principio cuando llego acá, empecé con la práctica, ¿no? Y para mí fue como un poco, estoy retrocediendo en mi carrera profesional, digamos, ¿no? Am, pero ahora, como te digo, cuando lo veo un poco para atrás, digo, "Oye, no retrocedí para nada, al contrario, para mí fue como un salto, porque uno tiene que pensar que cuando uno está en otro país, ¿ya? Hay muchas cosas que, si bien es cierto, no es que sean totalmente distintas, pero la forma de desarrollarlas tal vez es un poco diferente a la que nosotros conocemos. Y simplemente un ejemplo muy sencillo es como cuando, por ejemplo, somos invitados a la casa de alguien a almorzar, por decirlo, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros conocemos a la persona, conocemos cuáles son los modales para comer, pero puede ser, por ejemplo, que en esa casa oren antes de comer, o tal vez no oran, por decirte, o tal vez cada uno empieza por su parte a comer, o tal vez la costumbre es esperar a que todos estén en la mesa para empezar a comer. Son pequeños detalles y ahora de verdad me parece muy bien para que uno estresarse y empezar ya en ese mundo laboral donde de por sí ya tiene el estrés, es mejor de verdad empezar un poco suave, digamos, como una práctica, por ejemplo, donde uno tiene el tiempo para ver, ok, yo ya conozco este tema, pero ¿cómo lo hacen acá? Ah, ok, acá, digamos, trabajan, no hay S10, pero un programa parecido. Entonces me voy a tomar un poco de tiempo para conocer el programa. Yo ya conozco qué es el S10, yo ya sé cómo se hace una oferta, pero acá, por decirte, es al revés, o qué sé yo, la pantalla es de color azul o negra o amarilla. Entonces, también darse un poco ese tiempo y esas experiencias, ¿no? Eso me parece que es algo muy bueno de por sí. No, genial, genial, Pedro. Has tocado varios puntos que me gustaría un poco ahondar en ello. Por ejemplo, la parte de la experiencia, primero de salir y conocer nuevas cosas, ¿no? Y eso es la parte de cuando uno crece, no solamente profesionalmente, porque uno puede aprender las partes normativas, pero como persona, ¿no? Y esa flexibilidad Mm, que podamos tener ok, lo que nosotros en nuestro país era verde, quizás en otro país no es verde, sean otros colores, sea un arco iris, y no pasa nada tampoco, ¿me entiendes? Entonces, exacto. creo que eso es un buen punto. Y me gustaría también tocar el tema de la experiencia laboral, ¿no? O sea, terminaste tus estudios, comenzaste a hacer ese procedimiento ya para poder trabajar allá. Y ahí, o sea, tú tienes como que en Alemania te dan el permiso de trabajo
luego de los estudios o cómo es ese proceso? No, normalmente es diferente. Creo que yo, como te dije, vine, digamos, de la forma más difícil que puede haber. Llegué primero estudiando para estudiar alemán aquí y cuando estudiaba alemán en ese entonces me daban visa por cada 3 meses. Es decir, que cada 3 meses tenía que ir a la oficina de migraciones y registrarme, digamos, ¿no? Y claro, tienes que fomentar, mejor dicho, tienes que justificar o dar los papeles necesarios donde tú estás confirmando que estás matriculado en un curso, ¿no? Donde dices, mira, ya pagué, acá tengo esta carta de la escuela donde me dicen, donde ellos confirman de que voy a estudiar ese curso o aprender ese nivel de alemán. Cuando estás en la universidad, la maestría era programada para 2 años, entonces ahí tuve que tenía que presentarme para la visa cada año. Y ya cuando empiezas a trabajar, mejor dicho, cuando tú terminas de estudiar acá, hay un tiempo de 3 meses que te dan para que tú busques trabajo. Es decir, tú terminas tus estudios y tienes como 3 meses de posibilidad para buscar trabajo y claro, antes de que se venza esos 3 meses, puedes prorrogar, me parece. Si es que tú, por ejemplo, dices, mira, tengo estas dos, tres ofertas, tengo tal vez una entrevista de trabajo aquí o allá, entonces me parece que ya lo van prorrogando de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Si dices, mira, tengo en 2 semanas una entrevista de trabajo, pues tal vez te vuelven a programar o te alargan la visa un mes más para que tú puedas decir, mira, ya tengo acá un contrato y en base a ese contrato ya te van alargando la visa, ¿no? Genial. En mi caso fue, yo cuando antes de terminar de estudiar ya me había presentado, entonces prácticamente cuando terminé de estudiar ya tenía un contrato de trabajo, entonces para mí fue como directamente, digamos, ¿no? Claro, pero ahí justamente quería un poco preguntarte, o sea, haces esas entrevistas de trabajo, a diferencia, comentaste es que ya habías trabajado en Graña, bueno, yo recuerdo cuando salí de la Universidad de Graña tenía un proceso muy exigente también de selección, tenían Sí. varias pruebas, a diferencia un poco comparando la selección, bueno, obviamente que Graña no es actualmente hay empresas que realizan ese tipo de selección, pero bueno, muchas siguen el camino, se podría decir, tradicional, ¿no? Las entrevistas, Ujú. revisiones de CV. En tu caso, allá, para buscar esas prácticas o buscar ese trabajo, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Qué crees que ha sido diferente a la forma tradicional de Eh, acá? lo que puedo decir es, como tú has mencionado, el tema de la entrevista profesional en Perú, a mí me pareció muy estricta. Cuando estuve, por ejemplo, en Graña, incluso me hicieron un examen psicológico. Recuerdo que había muchas personas en una sala y claro, era un poco de tema razonamiento lógico, razonamiento matemático. Y recién en Graña, después creo que tuve una entrevista con 2 personas de recursos humanos y estuvo el gerente de división y hubo una tercera entrevista con el gerente de proyecto desde entonces, ¿no? Am, a mí me pareció muy estricto y realmente creo que es una buena, muy buena formación porque como tú dices, ya me preparó después para lo que vendrían a ser mis futuras entrevistas profesionales. Acá es similar, am, por ejemplo, en la actual empresa donde estoy también me hicieron un examen psicológico, si bien es cierto, no en una aula, sino en ese tiempo digital ya. eh, Te hacen un examen psicológico, recibes también un link y a través de ese link empieza, ni bien tú aprietas, empieza a salir un reloj y te empiezan a hacer preguntas de todo tipo, ¿no? O sea, son más que nada para ver un poco cuál es tu perfil personal. Son preguntas que te dicen, por ejemplo, pequeños casos, ¿cómo reaccionarías tú en este caso? Por ejemplo, dos compañeros de trabajo empiezan a discutir de una forma alta, ¿cómo reaccionarías, ¿no? Pregunta A, no te importa, te vas. B, tú gritas más fuerte que ellos para que se den cuenta que estás gritando. Tipo C, tratas de ir y tratas de ver qué es lo que está pasando y si de alguna forma se puede solucionar. Y en fin, es así un poco multiple choice. Um, y después vienen 2 entrevistas personales. O sea, en ese sentido me pareció muy, muy parecido a lo que es Graña. Lo que sí no había en Perú y lo que sí hay acá, me parece que en Estados Unidos también es una carta de presentación. O sea que tú no solamente mandas tu currículum vitae, como conocemos en Perú, sino que adelante tienes que poner una carta y en esa carta tienes que
máximo son tres cuartos partes de una hoja A4, ¿no? Y en esas tres cuartas partes tienes que explicar por qué tú te estás presentando ese trabajo. Ahí no entra, digamos, todo el chamullo, digamos, del currículum vitae, porque eso lo van a leer ellos. O sea, ahí no interesa si tú has sido el primer puesto en la uni. Claro, y tú sabes, yo vengo de Perú, ¿no? Estoy en la uni. Tú dices acá de la uni. ¿Ya de dónde vienes? De la uni. ¿Ya? Y claro, eso es un poco un choque también que tuve en algún momento. Yo terminé segundo, en segundo puesto en mi promoción en la uni. Digamos, de alguna forma estaba engreído, tuve la oportunidad de pasar por Graña, realmente conocí muy buenos amigos en Graña, profesionales de excelente calidad. Y claro, yo ya estaba engreído, ¿no? Yo luego llego a Alemania y digo, yo vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de Lima, de Perú. ¿Ya? Ok, ya pasa, ¿no? A ver, siéntate ahí, espera tu turno. Entonces, para mí realmente esa hoja, esa pequeña hoja, esa carta de presentación me ayudó mucho porque es en una sola hoja tú tienes que poner muy claro por qué tú te estás presentando a ese trabajo. Y desde ahí empieza el tema y realmente me ha pasado, y he escuchado muchos compañeros, ¿no? Que al principio cuando empezamos a buscar trabajo nosotros, es muy habitual también creo en Perú que uno dice, no importa, acá hay 20 ofertas de trabajo, mando mi currículum, digamos, sin pensar mucho, y ya el primero que me coja, me coge, y bueno, si no me gusta, los 2, 3 meses me voy, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se dedica a hacer esa carta de presentación, en un párrafo tú te defines cuáles son tus objetivos, qué es lo que deseas, qué tienes. En el otro párrafo defines por qué estás interesado en ese puesto. Y en el tercer párrafo viene básicamente por qué la empresa te debería tomar. Y ese es prácticamente, digamos, hace el 80% ya de tus papeles. Lo que hacen acá la firma es tú mandas, digamos, esos documentos, ¿no? Lo que hacen ellos es leer la primera página. En la primera página ya tienen el sentimiento de que no pasas por alguna razón, entonces simplemente ya no continúa el detalle del proceso, ¿no? De entrevistas. Si pasa esa carta, digamos, ya pasas al siguiente detalle donde ellos dicen, ok, te invitamos a que hagas ese examen psicológico, recibes un link. A veces también en la otra empresa donde estuve, te llaman por teléfono, tienes media hora donde tú conversas muy tranquilamente con alguien de personal. Y como te digo, es simplemente con la finalidad de saber un poco cómo es tu personalidad, cómo actúas. Es yo lo digo, una conversación muy tranquila, ¿ya? Uno no tiene realmente la sensación de que uno esté en una entrevista de trabajo, no es que te digan, dime, tú no has estudiado, cuáles son tus notas. No tiene nada que ver. Te preguntan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, usted está presentando este trabajo, qué bien, dígame, eh, ¿usted de dónde viene? En mi caso, ¿no? Viene de Perú. Qué bien, he escuchado algunas cosas de Perú y eso. Y uno va entrando en una conversación y, claro, lo que más a ellos les interesa, y ese es justamente el tema, ¿no? Que uno vea la química. Uno sabe también cómo es cuando uno está con una persona y de pronto con una persona que está al frente uno no tiene, ¿ve? Uno hace las primeras preguntas como, hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro, ¿qué haces? Y luego de 5 minutos, digamos, ya, ok, no sé exactamente cómo seguir la conversación, ¿no? Y yo creo que eso es un poco en lo que más se evalúa para esta primera entrevista, cómo uno se desenvuelve, si digamos hay un poco de química, si uno no, como te digo, en mi caso me pregunta, yo vengo de Perú, sí, ¿qué tal? Y hay estas cosas para ver en Perú, y de pronto hago algún comparativo con Alemania, entonces un poco que le paso la pelota a la otra persona, ¿no? Tampoco no consiste en hacer un monólogo, sino que la otra persona también tenga la oportunidad de un poco conectarse a la conversación que pueda decir algo. Y realmente así se pasa la primera media hora muy rápido, y de ahí vienen pues las dos entrevistas que son más formales, digamos, que ya son con los directores, donde ya un poco habla uno específicamente del trabajo, de cuáles son las tareas y demás. Exacto. Genial. No, justamente el cover letter, yo estudié, bueno, Mm, también trabajé en Canadá y justamente esa era la diferencia con Perú. Y eso justamente lo que tú mencionas, ¿no? Eso te obliga a que tú tengas que ujú, revisar el puesto de trabajo, ¿no? Porque muchas exacto, veces el CV lo utilizan como volante, ¿no? O sea, todos los que exacto. se va y se va. Y hasta eso también es una técnica, porque cuando uno ya, o sea, si la empresa, si te has preparado
para tener un cover letter interesante donde tú explicas, ya tu CV también tiene que, o tu currículum vitae también tiene que demostrar lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber un match Ah, entre lo que está la empresa necesitando y realmente lo que has colocado en tu CV. Y eso, como, o sea, siempre decíamos, el buscar un trabajo es un trabajo, literal, porque exacto. son horas de redacción, de estar buscando las palabras exactas para que se vea atractivo, ¿no? Obviamente que actualmente quizás ya con estas inteligencias artificiales pueden ayudar, pero creo que esa autenticidad de saber que te estás comunicando y otra persona atrás va a leerlo, creo que ese es el mayor diferenciador, porque ahora literal puedes sacar un cover letter desde el chat GPT, pero Cierto. se reconoce cuándo es una persona Ujú. real el que ha colocado información y cuándo no, ¿no? Y muy, muy Y interesante. como te digo, ese es el primer paso, ¿no? De ahí cuando vengan las otras dos entrevistas donde estás, digamos, en vivo, donde ya lamentablemente no tienes el chat TTP, Claro, entonces, claro, ¿no? Y es como tú dices, por ejemplo, yo me presento un trabajo de carreteras, y, digamos, no me interesa carreteras, solo me interesa tener 2, 3 meses de sueldo, digamos, ¿no? Y son cosas que ahí uno ya está totalmente delatado porque empieza, ¿no? El tema, usted tiene experiencia en carreteras. No, no tengo, pero tengo interés. ¿Ya? ¿Y qué le interesa? Ya me parecen que siempre son obras interesantes, ¿no? Es como que ya rápidamente uno se da cuenta y dice, bueno, ok, no, claro, tantas te ganas no tiene llamamos, esta no nos persona, ¿no? llames. Exacto. Claro, claro. Y ya cuando, o sea, a ver, bueno, pasaste las entrevistas, recibiste bueno, ya, ahora el ansiado, te contratamos, ¿no? Cuando ya comienzas ese proceso, que, ¿cómo fue tu proceso de adaptación, ¿no? Porque ya venías como que de una cultura, ahora ya te ibas a enfrentar, ya dejabas como que las aulas, se podría decir, ahora pasabas ya a una cultura más laboral. ¿Cuál crees que ha sido tu adaptación y también tu choque, ¿no? No sé, ¿cómo te ha ido en ese Ah, proceso? yo creo que, como te digo, ¿no? Cada lugar es distinto, de todas maneras. Como te digo, aún si te vas a España, de hecho que es distinto al Perú. Yo creo que lo más importante es, como te digo, una de esas cosas que he aprendido es que no hay algo correcto o falso, ¿no? Sino que es como te digo, no es que acá construyan las casas de arriba abajo, por decirte algo, ¿no? O sea, todo el mundo empieza desde el sótano hacia arriba. Am, Esos procedimientos, por ejemplo, o lo que nosotros hemos aprendido en la uni nos ayuda muchísimo, ya. O sea, no quiere decir que porque uno está en la luna o en Marte, me olvido lo que me enseñaron en la uni, ¿no? Am, el tema está, como te digo, tener esa flexibilidad primero, de entender de que las personas están acá en otra cultura, de que como nosotros en Perú han venido haciendo las cosas desde hace mucho tiempo de alguna forma y nosotros estamos entrando, ¿no? Y nosotros tenemos tal vez otra forma de hacer, como te digo, no es que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente simplemente. Entonces yo creo que lo más importante acá es mantenerse flexible, eh, entender que muchas veces las ideas que nosotros vamos a dar no van a ser aceptadas al momento, porque no todavía creo que no se entiende lo que uno está tratando de explicar. Por ejemplo, si yo te digo, mira, acá no hay un S10, ¿no? Porque S10 es una firma peruana, pero hay un programa parecido. Y como todo programa, voy a decirlo así, como Macintosh o Microsoft, es parecido, pero a la vez es un poco diferente, ¿no? Entonces, uno, si conoces el S10, puedes dar un par de sugerencias. Las personas, por supuesto, te van a decir, no, pero yo conozco ese programa, no necesito la sugerencia que me das, ¿no? Entonces uno creo que tiene que ser paciente y flexible para, en algún momento, creo que cuando uno ya empieza a entender también ese programa, primero uno se tiene que meter a la cabeza y no de frente decir, mira, yo conozco algo mejor, lo que tú usas 20 años no te sirve, pum. Sino un poco hay que involucrarse en el tema, uno mismo tiene que trabajar con el programa, por ejemplo, ¿no? Y uno cuando recién tenemos la ventaja de que ya podemos comparar y decir, ok, ya entiendo cómo funciona este programa, pero sería mejor si aparte tuviera estas 2, 3 funciones. Yo creo que lo que uno aprende mucho es primero tener esa flexibilidad de querer adaptarse y segundo, tener la paciencia de decir, ok, primero me voy a ocupar a entender cómo es lo que ellos hacen y tercero, una vez que uno ya lo entiende, recién ahí creo que uno ya puede explicar mejor sus ideas porque ya conoces también el otro lado
y puedes descubrir cuáles son los puntos débiles, digamos así, ¿no? Y la ventaja es que como uno ya tiene un comparativo, entonces uno ya puede decir, ok, lo que he visto antes, en este caso es mejor en este punto. Entonces ya uno puede involucrar también a las otras personas, ¿no? Porque uno no viene, digamos, como un profeta simplemente decir, ah, yo vengo de otro planeta y vengo a decirles que lo que hacen ustedes, olvídense, no, esto es lo correcto, ¿no? Entonces, algo así. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Y siempre en muchos aspectos del día a día creo que hay un poco ese conflicto, ¿no? Entre ser un poco flexible, entre tener la paciencia necesaria y, digamos, esperar el momento adecuado para poder dar una idea. Mejor dicho, yo creo que tampoco no hay idea, no hay momento adecuado para una idea, sino que uno tiene que persistir simplemente, ¿no? Uno da una idea, tal vez hoy día no lo entiende o no se escucha, uno piensa tal vez, parece que no les importa lo que les he dicho, por ejemplo, ¿no? Pasa tal vez una semana y uno encuentra de nuevo la oportunidad para volver a preguntar. Y así se va dando, ¿no? Entonces, yo creo que también como todos nosotros, o sea, poco a poco las personas estamos un poco de tiempo y tal vez en un mes, por cierto, tú habías sugerido algo, ¿no? O sea, a ver, de nuevo, pues, y ya llegando, ya llega el punto. Entonces, yo creo que es lo que es más importante cuando uno ya está afuera, ¿no? Creo que cuando uno está en el Perú es mucho más sencillo esto porque, digamos, todas las universidades en algún momento enseñan S10, o sea, como que estamos en un canal, ¿no? Eh, Uno sale de la universidad y de pronto los profesores son los mismos, ¿no? En ese tiempo los profesores de la UNI enseñaban en la Católica un poco, un par, muchos enseñaban, por ejemplo, en la UPC, entonces uno se encontraba afuera y decía, ah, este es mi profesor, claro, me ha dicho lo mismo que a ti, me ha dicho a mí, y digamos como que todos estamos en un canal, ¿no? Entonces, pero cuando uno está afuera, uno se da cuenta realmente hay muchas otras opciones, ¿no? Y hay otras posibilidades, como te digo, no de la parte técnica en sí. Bueno, la parte técnica es otra cosa, pues, claro, acá un poco, digamos, en comparación con Perú está un poco más avanzado técnicamente, pero lo que me refiero es que también uno tiene que ver un poco que uno tiene que entrar en ese ámbito, ¿no? Uno tienes que probar primero cómo es que se hace acá y luego puedes dar tus sugerencias de una mejor manera, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hace poco justamente hablaba, publiqué una publicación en LinkedIn sobre ese tema de las propuestas, ¿no? Las propuestas que muchas veces nuestra idea sería que en la primera lo acepten, pero demora. Yo recuerdo bastante algo que siempre me ha servido a mí, es el de poder averiguar antes, o sea, estar preparado para que Mm. cuando la propuesta realmente sea aceptada, ya tenga todas las herramientas para desarrollarla, ¿no? Y obviamente asegurar que realmente Entonces, todo ese proceso de comparación, es ese proceso de investigación, el cual tú ya puedes ser la base para que tú puedas comentar y decir, ay, así, mira, esta es la diferencia entre este programa A y este programa B, y bueno, hay esas mejoras, ¿no? Ujú, Y eso creo que es muy importante en nuestra carrera en sí. Ahora, ujú. me comentaste en la parte técnica es diferente. ¿A qué te referías? Bueno, el tema es que, y eso justamente, ¿no? Tiene que ver con el tema de por qué un poco salí del Perú, o sea, como te digo, tuve, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en buenos proyectos, ¿ya? O sea, la estación central fue en algún momento un hito de la construcción en Lima, ¿no? Teníamos prefabricados, llegué incluso a ser ingeniero de campo en lo que es esa conexión con la avenida Grau, por ejemplo, ahí teníamos concreto in situ, teníamos muchos prefabricados con formas para el tema acústico, o sea, fue una obra increíble. Después tuvimos, como te dije, en el centro cívico, que fue una obra también un relámpago. Hubo un excelente equipo de trabajo ahí. En ese entonces nos quedamos hasta las 11 de la noche, medianoche trabajando y estamos al día siguiente a las 7 de la mañana. Um, Fue de verdad experiencias muy importantes donde aprendí muchísimo. Um, y como te digo, es que quería seguir mejorando, ¿no? Entonces llego acá y como te digo, en cuanto a la parte técnica, lo cierto es que al menos en Alemania y creo que también, de hecho, en Estados Unidos, en Japón, en muchos otros países, hay también más diversidad de proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ahorita justo voy a empezar a trabajar en un proyecto que es un laboratorio donde trabajan con radioactividad. Entonces, en ese laboratorio, por ejemplo, hay unas paredes que de espesor tienen ya 1,70 m
para poder evitar que la radioactividad pase al otro cuarto, ¿no? Y no solamente eso, se trabaja con un betón, eh, con un concreto especial que no solo pesa 2,4 toneladas por metro cúbico, sino llega a pesar a 3,6 toneladas por metro cúbico, ¿no? Entonces son esas cosas, digamos, cuando tú tienes un nuevo desafío, eso impulsa, por supuesto, a que la tecnología siga avanzando, ¿no? No se detenga, digamos, ¿no? Si siempre, por ejemplo, voy a construir casas nada más, necesito siempre un tipo de encofrado, un tipo de concreto y ya está, ¿no? Pero justamente llega en este tema cuando alguien te dice, oye, necesito hacer un laboratorio para radioactividad. Entonces, ahorita justamente es un tema que tengo que ver esta semana que viene, tengo que hablar con el que hace el mezclado de concreto, porque tenemos que echar otros químicos. Es una mezcla que ya no consigues solamente ni con arena, ni con piedra, ni con el cemento, no lo vas a conseguir, sino que tenemos que hacer ya pruebas con otro tipo de aditivos, ¿no? Entonces son esos temas que hacen que la tecnología se vaya moviendo, ¿no? Y ahora ese concreto que digo que es de 3,6 toneladas, por metro cúbico es tal vez algo todavía no fuera del mercado, pero tampoco no voy a decir que todos los días se van a hacer acá laboratorios de radioactividad, pero de pronto es un producto que ya va a estar tal vez en algún momento en el catálogo y en algún momento va a ser un tema ya común, digamos, ¿no? Tuve también la oportunidad, por ejemplo, acá de trabajar en un acelerador de partículas. Es una obra interesantísima, está cerca de Frankfurt la obra. Tuve la oportunidad de caminar en el anillo, es un anillo que tiene 22 kilómetros. Y si te pones a pensar, es un anillo inmenso, más o menos tenía 10 metros de ancho por más o menos 15 metros de alto, es como si fuera una bóveda. Y si te pones a pensar que, de verdad, ahí entraban camiones, éramos un grupo de personas que podíamos caminar por ahí, o sea, es una cosa inmensa, y si te pones a pensar que por ahí, en el medio, va a pasar una pequeña partícula que no lo puedes ver. 1 milímetro es mucho, mucho más grande que esta partícula. Y ahí van a empezar a circular esas partículas y se van a chocar y va a producir la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue la gran dificultad, también similar con el tema de radioactividad, por eso que como estuve allá, ahora me han pasado para este proyecto porque tienen, digamos, cosas parecidas. Primero que ese túnel está más o menos a 20 kilómetros bajo la tierra, o sea, es un túnel realmente muy, muy profundo. Y no solamente eso, que arriba del túnel encima se construyen como si fueran cuartos, y esos cuartos se rellenan también con concreto. ¿Ya? Tienes que ponerte a pensar que cuando choque la energía, te va a desprender mucha, mucha energía. Y la idea es, igual que el agua, tú no puedes impedir, digamos, si tú impides que el agua se vaya por un lado, igual el agua va a empezar a buscar un lugar y va a destruir, digamos, el punto más débil, ¿no? Entonces, en estos casos de la explosión de las partículas, no se trata simplemente de oprimir la energía, porque en algún momento la energía va a ser tan grande que va a explotar el lugar. Entonces, lo que se hace simplemente es disipar la energía, que la energía vaya bajando, digamos, ¿no? Vamos a ir reduciendo la energía en capas. Y para eso lo que se hace es arriba de ese túnel donde se produce el choque, hay como unas habitaciones, tienen 3,60 metros de alto, tienen su ancho de 10 metros, y eso está relleno de concreto. Simplemente haces un cuarto y luego vacías concreto. Pero el concreto ahí tiene diferentes densidades, porque imagínate, de pronto se choca la partícula y vamos a imaginarnos que sale la energía como en forma de un rayo. Va a pasar por el techo de concreto, va a salir con una energía muy enorme. Entonces va a pasar después 3,60 metros de un tipo de concreto y va a ir reduciendo energía, pero aún va a tener más energía. Y después vienen otros 3 niveles todavía, igual con otro tipo de concreto, que van haciéndose más ligeros, simplemente para que la energía se vaya disipando, ¿no? Y después tenemos más o menos 10 metros entre el túnel y la parte del piso donde empiezan las oficinas. O sea, ahí arriba hay oficinas que están controlando las mediciones y todo lo demás, y como te digo, más o menos 10 15 metros abajo está el túnel donde se hacen esos experimentos, ¿no? Así es. Entonces, Todo un desafío, más que todo, yo entiendo que es poder entender ya no solamente a nivel técnico, ok, yo necesito este concreto, este tipo de concreto, sino entender cómo va a funcionar el proyecto y por qué no, estás exacto, haciendo este cambio de exacto. densidad,
por qué estás utilizando. O sea, me parece Exacto. muy interesante lo que Exacto, comentas. y justo es lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesó mucho el tema esto del acelerador de partículas, es un tema que a mí me parece interesantísimo. ¿Y cuál es la finalidad, por ejemplo, de ese laboratorio de acelerador de partículas que está cerca de Frankfurt? Lo que ellos quieren hacer ahorita es lo que está pasando, por ejemplo, con pacientes de cáncer. Ahorita, por ejemplo, un paciente de cáncer recibe una quimioterapia y prácticamente todo el cuerpo va a estar expuesto a esa radioactividad. Lo que ellos quieren lograr en ese laboratorio es que en un futuro cercano, con una pequeña pistola, voy a decir, el doctor puede decir, ahí hay una célula que está enferma, y con esa pequeña pistolita pueden totalmente dirigir y solamente atacar a esa célula enferma. Quiere decir y ese es el proyecto ahorita que están desarrollando ahí. Ellos tienen pensado que más o menos en 10 años, realmente una persona, por ejemplo, le van a detectar cáncer y le van a decir, no se preocupe, venga usted en 2 semanas, por ejemplo, en la garganta o no sé. Y como te digo, ¿no? Como si fuera una especie, ahora lo que hacen las curaciones láser de los ojos, uno va, te van a inyectar exactamente, precisamente te van a inyectar en donde está la célula y ya está, ¿no? Y te puedes ir a tu casa como si no hubiera pasado nada. Y justamente para eso es que están desarrollando ese laboratorio, en ese túnel que, como te digo, también es profundo, como te digo, son como 20 kilómetros, está debajo de la tierra, o sea, se ha hecho túneles y todo. Um, Justamente ese es el objetivo, de hacer chocar las partículas, pero no totalmente aleatoriamente, sino siempre ir refinando, siempre ir con esa predicción y decir, mira, queremos tener la certeza que cada vez que se choquen las partículas estén en un círculo de 1 centímetro cuadrado, digamos, ¿no? O sea, ir siempre reduciendo y reduciendo el círculo hasta que en algún momento, digamos, más que nada en las medidas humanas se puede decir, ok, si nosotros tenemos ya ese rango, digamos, 1 milímetro cuadrado, ya podemos decir, vamos a atacar la célula que está enferma, ¿no? Por decirlo así. Y eso es Y justamente lo que tú dices, o sea, son temas que no solamente nos dedicamos ya voy a hacer acá una pared o acá mi techo, sino estás envuelto en todo el proyecto en general y tienes ese concepto, ok, ¿por qué necesito la cámara tan grande? Y después empiezas a ver todo el equipamiento que va llegando y por qué tengo esas 3 capas de concreto. Y ellos mismos te van a explicar, o sea, hemos tenido muchas entrevistas o reuniones con los físicos, porque claro, el túnel tampoco no es un túnel como uno puede imaginarse un anillo, sino que es un túnel que tiene como una parábola, disculpa que mi hijo acaba de venir, tiene como una parábola y tiene una función el túnel, y eso ellos te van a explicar, ¿no? Cómo es que se forma, cómo es que se forma esa partícula, cómo es la trayectoria, y son las funciones matemáticas que nosotros aprendemos en la universidad, ¿no? Y ahí es donde uno dice, tiene eso esta era. forma de parábola, exacto, ¿no? Cómo se forma ese choque, y te van a explicar las funciones, y después cuando tú ves los planos en las paredes, tiene una función de senos y cosenos al principio, ¿por qué seno y coseno? Y luego ellos explican por qué nosotros hacemos que las ondas, o sea, las partículas se conforman en ondas y ellos hacen que la frecuencia sea en senos y en cosenos, y por eso es que simplemente la pared, por decirlo así, sigue la forma de la trayectoria que va a tener la partícula después. O sea, de ahí Claro, todo ya. empieza a tener sentido, ¿no? Coméntame ahí, Pedro, o sea, ¿cuál ha sido tu labor, además de poder primero entender todo el proceso? O sea, ¿tú en qué rol estás ocupando en este en ese proyecto que me comentaste? Bueno, en lo que es el acelerador de partículas está como jefe de proyecto, o sea, como te digo, ahí éramos como 400 personas que estamos envueltas en la parte, digamos, del staff, ¿no? Y yo tenía un pequeño tramo, o sea, y digo un pequeño tramo, era algo de 5 kilómetros. Y bueno, lo que tenía que hacer era justamente las coordinaciones con los otros físicos, con las otras personas, de que el túnel tenga el empalme adecuado, ¿no? Claro. Y ahí, ojo, Interesante. hablando un poco, estábamos hablando de la tecnología, ¿no? De cómo al final, si bien es cierto, hay cosas, no es solamente una solución, sino hay varias posibles soluciones. ¿Cuál crees que en toda tu experiencia en Alemania, alguna solución o alguna herramienta que tú creas que esto pueda servir, ¿no? O sea, esto pueda ser bueno que no la tengamos quizás en Latinoamérica todavía, o no sé, en ese sentido. Taperi. Um, sí, exacto. Sí. Él juega con mis herramientas. Um, Básicamente, yo creo que
es el tema, es el- como te digo, más que herramienta de un programa en sí, o digamos, Metodología. voy a decir, Mm. una metodología, yo creo que es ese tema de la continua mejora, ¿no? Como te digo, si en el caso de que hay la necesidad ya de hacer un acelerador de partículas o un laboratorio de radioactividad, o en fin, o sea, es esa necesidad que un país pueda decir, necesito esto, entonces yo creo que eso va jalando todas las demás ramas, ¿no? Yo creo que eso es un tema que tal vez un poco falta en Perú, porque en general los profesionales del Perú son muy buenos, o sea, tenemos, como tú has comentado, entonces en el mismo campo, ¿no? Tema Lean, tema BIM, en ese tema o tema de lo que es ingeniería de conocimientos, o sea, estamos muy bien preparados, ¿no? Falta simplemente, me parece, que haya la posibilidad de que se pueda un poco expandir todavía esas experiencias, ¿no? Entonces, creo que eso sería un poco más importante, dar ese impulso para que se puedan esos conocimientos ir expandiendo todavía más, ¿no? Yo creo que en Perú falta mucho para hacer, o sea, creo que hay mucha gente que dice, ya, en Europa todo es más sencillo, el dinero está en los árboles, ellos no tienen los Andes, ¿no? Acá es tan difícil por los Andes, aunque acá tienen Alpes. Suiza está lleno de túneles, ¿ya? Y en Suiza tienes la posibilidad de pasar y Suiza te la cruzas en 3 horas con auto. Tú te vas de Lima a Ayacucho, te demoras 8 horas y siempre hay accidentes. Entonces, es un poco el tema, decir, creo que en Perú a veces se busca mucho las excusas antes de buscar cuál es la solución, ¿no? Y muy rápido se dice, ah, es que en Europa pues tienen dinero. Ya, ya, ¿qué pasa si tú tienes dinero? ¿Qué podríamos hacer entonces? Podríamos hacer las calles más anchas, sí. Entonces hagámoslas más anchas de una vez, ¿no? O sea, ¿para qué invertir 2, 3 veces haciendo calles delgadas? Si sabes que van a haber accidentes, mejor dicho, o que no van a funcionar cuando hay un hueco. O sea, hazlas más anchas y gastas una vez y no 5 veces, por decirlo así, ¿no? Claro. Ujú. Sí, definitivamente. Bueno, ahorita ya están viniendo obras muy interesantes. Pareciera que va a haber como el boom, está viniendo el anillo periférico. Y bueno, de todas maneras, igual en todo, como toda Latinoamérica, pues más que hay bastantes intenciones, pero bueno, ya la realidad un poco va a permitir que los profesionales podamos seguir desarrollándonos, porque al final, como ingenieros, creo que algo que nos gusta son los problemas. Nuestro, Exacto. nuestro core de la universidad siempre ha sido resolver problemas. Entonces, cuando más grande tengamos el desafío, también es más interesante, ¿no? Creo que Exacto. ese es el pensamiento de todos los ingenieros. Y bueno, ya para un poco Ujú. llegar a la parte final, Pedro, ahorita muchos jóvenes sueñan con llevar esa carrera, ¿no? O sea, esa carrera de ya no solamente de Latinoamérica, sino Europa, Estados Unidos, otros países. ¿Qué consejos tú crees que le darías a estos profesionales que estén Que se pensando? atrevan, que se atrevan, que lo hagan, que lo intenten, que no teman al fracaso, como te digo, yo creo que, claro, si uno se pone en la cabeza, quiero irme a un país y 20 años trabajar allá y no sé qué más, es algo muy positivo, pero yo creo que uno tiene que empezar un poco de poco a poco y aún así la experiencia de estar un año en un país y aprender el idioma en otro país, es una experiencia que realmente vale la pena y siempre ponerse poco a poco los pasos, ¿no? Tal vez primero aprender el idioma, poner el idioma, de ahí, por ejemplo, hacer la maestría, por ejemplo, y ¿por qué no? Una práctica, ¿no? O sea, simplemente atreverse un poco y no estar pensando, como te digo, ese era tal vez mi error al principio, mi forma de pensar, claro, ya tengo trabajando 5 años en Perú, ya, yo, no, yo quiero ya de frente, ¿no? Entrar de gerente general en una empresa, ¿no? Y quiero en Berkeley ser el gerente general del directorio, ¿no? Como te digo, ¿no? Uno se tiene que acostumbrar que uno va a decir, vengo de la uni, soy el segundo puesto, el primer puesto de la uni, y la gente te va a mirar, ¿no? Y dice, ya, bien, ¿no? Ya haz tu cola, ¿no? Listo, no pasa nada, ¿no? Y claro, al principio uno dice, si yo estuviera en Perú y voy, en ese entonces, como te digo, a Graña o a Cosapi, claro, Cosapi recogía mucha gente en la uni. Era otra cosa, ¿no? Uno decía, segundo puesto en la uni, por favor, pasen, un cafecito, agüita, ¿no? Entonces, uno está, pues, ¿no? Engreído, digamos, ¿no? Tuve la oportunidad también de tener entrevistas en Cosapi
Y claro, ese sentimiento muy bonito, realmente yo salí de la universidad y de pronto me llamaron de COSAPI, Graña y JJC en ese entonces. Claro, acá tú lo haces mismo, ¿no? Tú empiezas normal y en cualquier país escribes tu carta de presentación y eres uno más de los 10.000 que se presentan, ¿no? Y por eso, o sea, siempre poco a poco dándose las metas, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que lo has mencionado varias, solamente quería confirmar, ¿tú crees que la flexibilidad es una habilidad o es una de las habilidades más importantes para desenvolverte y destacar en tu trabajo en el extranjero? ¿O qué otra habilidad que pueda complementar o sea diferente a esa crees que pueda aportarle a los profesionales? Ya, yo creo que no solamente de forma profesional, o sea, como te digo, ese es otro punto que he aprendido acá. Antes en Perú, tal vez por la edad que tenía en ese entonces, estaba muy centrado en la parte profesional, ¿no? Yo creo que lo personal es lo más importante. Yo creo que uno tiene que aprender cuando uno tiene una familia, por ejemplo, ¿no? A esa flexibilidad con niños, ya uno, digamos, uno tiene un poco que ceder, digamos, un par de sus cosas para hacer cosas más en familia y uno tiene que volver un poco más flexible. Yo creo que es una habilidad en general que forma parte de la persona. Y yo creo que otra cosa muy importante es ese tema de la empatía. Yo creo que también de entender, aunque suene un poco raro, eh, creo que le va a pasar a cualquier persona, sin importar el país, incluso digo, incluso en España mismo, ir a otro lugar y por más que uno vea con los mismos ojos, por ejemplo, un teléfono celular o lo que sea, uno tiene que entender que la forma como yo veo ese objeto no es la misma forma que lo está viendo la otra persona. ¿Ya? Muy, muy simple, o sea, si vamos a otro país de Sudamérica y yo quiero pedirme una empanada, tal vez en otro lugar lo llaman con otro nombre, ¿no? Y yo pido una empanada para comer, nadie me va a entender, ya, ¿qué quieres? Y tengo que describirlo y me van a decir, ah, tú quieres comer esto, ah, ya, ok, te lo doy. Es una forma simplemente de entender, yo creo que es esa forma de la empatía, de entender de que muchas cosas las personas dicen o actúan de una manera, no tal vez como uno a veces piensa en Perú, ah, porque no le caigo bien a la persona o porque eh, qué sé yo, ¿no? Tiene algún problema conmigo, en fin, no, simplemente porque uno tiene que ir entendiendo poco a poco que la forma de pensar de las personas es un poco diferente, la forma como lo han venido haciendo. Es lo mismo de nosotros, ¿no? Eso estamos en nuestra rutina de trabajo y que venga una persona externa, que es lo que siempre escuchamos, ¿no? De las personas mayores, que decimos, ay, es una persona mayor, no le vas a decir que empiece ahora con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Justamente por eso, porque la persona ya está ya en su mundo y tal vez ya está pensando en jubilarse y ya no quieren que lo molesten con otros temas, ¿no? Y eso tenemos que ver que cuando nosotros nos vamos al extranjero, claro, hay que tener más empatía, como te digo, el tema de flexibilidad es una de las cosas más importantes para mí, el tema de la empatía también, el tema de lo que nos dijo Coleman, ¿no? Las inteligencias emocionales. O sea, como te digo, antes estaba muy, muy cerrado, muy centrado en lo que era simplemente el tema de la construcción, técnicas y así. A mí esta experiencia me ha ayudado muchísimo para el tema personal, realmente. O sea, he sentido que de una forma personal he evolucionado mucho, me ha permitido avanzar. Y yo creo que es al final como un ciclo vicioso. O sea, si tú solamente te dedicas a tu carrera, lo vas a hacer de hecho muy bien. Pero yo soy de la idea que también paralelamente te desarrollas personalmente, familiarmente, con más amigos, haces deporte, aprendes otro idioma. Claro, va un poco al coste, digamos, del desarrollo de la carrera, pero al final, ¿ya? Me parece que tú, digamos, haces más puntos, por decirlo así, en varios ámbitos de tu vida, ¿no? Y al final yo creo que es una de las cosas más importantes también que he aprendido en el transcurso de este tiempo. Lo más importante eres tú como persona, ¿no? Y eso es lo más importante. Claro, igual que acá, es muy común, igual que en Perú, hay mucha gente que solo se dedica a la carrera, a hacer carrera, claro, tienen mucho dinero, pero al final creo que lo más importante es lo que uno quiere hacer y decir, ok, para mí la carrera es importante, pero tal vez hasta este punto. Ahora quiero también pasar más tiempo con amigos, quiero tal vez también una familia, quiero dedicarme también a aprender otro idioma, quiero practicar un deporte, quiero... Entonces, creo que al final es lo más importante de todo, ¿no? Lo que uno quiere hacer como persona y sentirse bien al final como persona. Por eso digo, no hay una receta escrita. Soy de la idea de que si alguien quiere venir extranjero, no se ponga de frente y esa presión de decir, quiero quedarme a trabajar allá 20 años o 30 años, quiero irme a la jubilación allá, sino empieza poco a poco, siempre con objetivos claros. Es importante tener un objetivo a largo plazo, pero hacer un plan
con cortos y medianos plazos. E ir pequeño haciendo una pequeña to-do list, ir diciendo, ok, primero voy a empezar con el idioma. Y el idioma primero empieza con el A1. Entonces voy a empezar a terminar el A1, primero el A2. Y poniéndose pequeñas tareas día a día. Voy a practicar, voy a hoy a quedarme a estudiar un poco más en la biblioteca, o voy a encontrarme con alguien, voy a practicar, y voy a darme tiempo para conocer otros lugares. Entonces, todo eso, exacto, siempre tener ese aspecto de lejos, pero a la vez haciéndose objetivos a corto plazo, ¿no? Ir desarrollando los objetivos poco a poco. El tema de disfrutar el camino, ¿no? Ese es el punto. Uno puede saber a dónde quiere ir, Mm, pero si ese camino lo hace solamente mirando y solamente exacto. mirándose, o sea, sin acompañarse, sin tener acompañantes, creo que es muy, muy desolado. Y, y más que todo es ese disfrute. O sea, creo que en todo lo que nosotros, todos los que hemos salido, podemos notar que hay cosas que uno valora cuando ya está, ya lo tienes lejos, ¿no? Entonces, es muy importante. No hemos tocado esos temas. Y de todas maneras, Pedro, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has comentado. Y de todas maneras, te invito a una próxima porque hay muchos temas que quisiera, Claro, con de todas gusto. maneras, seguir comentando. Solamente quiero terminar con unas preguntas muy rápidas para que también o sea, se pueda entender un poco la idea. Ujú. Primero, ¿cuáles son las aplicaciones que utilizas en tu día a día en Alemania? Bueno, normalmente AutoCAD, igual que en Perú, PDF, tenemos acá PDF profesional, por ejemplo, Microsoft, normalmente tenemos un programa para hacer también costos, tema BIM 360, también lo usamos mucho, HoloBuilder lo usamos mucho también para hacer ¿O lo fotos Vigas? en HoloBuilder. Ah, o lo Vigas. No, 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 no lo Se no lo utiliza escuché. para hacer fotos en 360 grados. Ah, Es una ventaja cuando uno está en la obra, haces una foto en 360 grados y ya está en la foto, ya puedes ver todo. Digamos, son los programas más comunes, digamos, que se utilizan acá. ¿y cuál es el mayor mito de trabajar en Alemania? Bueno, como siempre dice la gente, ¿no? Que el dinero está en los árboles, por decirlo así, ¿no? Creo que siempre dicen, te vas a Estados Unidos, te vas a Europa, entonces ya listo, ¿no? Ya, o sea, hay que ganársela, ¿no? Una palabra para describir tu vida en el extranjero. Una palabra para describir mi vida. Estoy muy contento con lo que he hecho. Estoy feliz. Genial. ¿Hay alguna pregunta que te hubiera querido responder, que hubieras querido que te pregunte? Bueno, ahora que ya has comentado que va a haber una segunda entrevista, claro, lo podemos hablar, podríamos hablar un poco más de la parte técnica, como te digo, un poco conversar de las obras en las que he participado acá. Creo que eso sería muy bonito, hablar un poco más, que es más que lo que me desarrollo, ¿no? Un poco en detalle de mi trabajo. Me gustaría mucho. Pero Genial. será motivo de una segunda entrevista. De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras va a venir. Justamente es algo que estábamos con unos amigos ahí haciendo como un tema de conversatorio para también tener otros puntos de vista y creo que podemos hacer como un caso de estudio y luego acoplarlo. Bueno, Perfecto. Pedro, bueno, con esto vamos a llegar al final, lamentablemente, de esta conversación. Muchas gracias, como te comentaba, por Gracias a ti. compartir tus experiencias, todos estos consejos. Y yo creo que están siendo muy útiles, van a ser muy útiles para todas las personas que nos escuchan. Y coméntame si alguien quiere contactarse contigo, pueden escribirte a tu LinkedIn o hay una otra forma. Sí, no, pues que me escriban ahí. Estaría perfecto, no hay problema. Perfecto. Listo, Pedro. Muchas gracias y estamos en Listo, gracias contacto. a ti.